Buenos días, mi nombre es Eduardo Montes de Primero D. En este videoblog hablaremos sobre la independencia de las 13 colonias, la Ilustración y la enciclopedia. La Ilustración fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa entre mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Su nombre proviene del objetivo de utilizar las luces de la razón para liberar a la humanidad de las tinieblas de la ignorancia. Por eso, también en el siglo XVIII se denominó el siglo de las luces. La razón es la capacidad que permite al hombre pensar críticamente, es decir, cuestionar todo aquello que se había dado por sentado. Por lo tanto, este movimiento cultural afecta la vida de las sociedades europeas en todos sus aspectos, desde el desarrollo de la ciencia, la filosofía, la política y la religión. Paulatinamente se exige a todo poder una legitimación racional y ya no por cuestiones de sangre o religiosas. Este proceso cultural se da en el contexto del ascenso económico de la burguesía, sector social que no compartía los privilegios de la nobleza y comienza a cuestionarlos. Por estas razones, en el siglo XVIII se dan múltiples revoluciones que ponen fin a las monarquías absolutas, entre ellas la Revolución Francesa. En oposición a una visión mágica de la naturaleza, donde podían esconderse espíritus y potencias inexplicables, la Ilustración ve el mundo natural de una forma mecanicista, el descubrimiento de las leyes naturales, que explicaba lo que hasta entonces había sido inexplicable, permitió a los científicos y filósofos observar la naturaleza como un objeto que podía ser medido, estudiado y principalmente conocido en profundidad. Considerando la fe en la capacidad racional del hombre, en sus posibilidades de progreso, y ver la naturaleza como algo que puede conocerse y dominarse a partir del conocimiento de las leyes, la consecuencia lógica, tanto como en la filosofía como en la cultura en general, era el optimismo. Esta actitud se refería no solo a las posibilidades personales de cada individuo, sino al progreso de las sociedades y de la humanidad, toda bajo la premisa de la acumulación de conocimiento que conduciría a la felicidad. En estos siglos se desarrollaba una filosofía política que aún permanece vigente, el liberalismo como defensor de la iniciativa individual y las libertades civiles y económicas. Esta ideología significó el fin de las monarquías absolutas. Aunque hoy en varios países europeos siguen existiendo los monarcas, los mismos han perdido casi todo su poder, funcionando meramente como figuras diplomáticas, y en las decisiones políticas de los países son tomadas como parlamentos elegidos. Bajo la idea de una razón común a todos los hombres, los filósofos y artistas ilustrados cultivan una cultura cosmopolita, es decir, que se investigan culturas y lenguas extranjeras. En un aspecto político, se consideran posibilidades utópicas de un gobierno colectivo. En la Ilustración destacan personas importantes y pensadores que con sus ideas y obras inspiradas en las mismas hacen trascender este movimiento, provocando acciones y reacciones en la gente y dejando claro que la razón es el móvil principal de cualquier sociedad. Sus obras se utilizan a nivel social, dando a pie a importantes cambios en la época, en el gobierno y en la sociedad. Los principales representantes de la Ilustración fueron John Locke, que vivió desde 1632 hasta 1704, Louis Montesquieu, que vivió desde 1713 a 1764, Francisco Voltaire, que vivió de 1694 a 1778, Juan Jacobo Rousseau, que vivió de 1712 a 1788, Renato Descartes, que vivió de 1596 a 1650, y David Hume, que vivió de 1711 a 1776. Estas fueron algunas características de la Ilustración. A continuación veremos la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias eran un grupo de colonias británicas en la costa del este de América del Norte, fundadas en los siglos XVI y XVII, que declararon su independencia en 1776 y formaron los Estados Unidos. Eran de norte a sur: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania,
Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Las 13 colonias tenían sistemas políticos constitucionales y legales muy similares y fueron establecidas por colonos procedentes de Gran Bretaña, en su mayoría protestantes y de habla inglesa. Formaban una parte de las posesiones de Gran Bretaña en el Nuevo Mundo, que también incluían las colonias del actual Canadá y el Caribe, así como el este y el oeste de Florida. En el siglo XVIII, el gobierno británico operaba sus colonias bajo una economía basada en el mercantilismo, en la que el gobierno central administraba sus posesiones para el beneficio económico de la metrópoli. Sin embargo, las 13 colonias tienen un grado alto de autonomía y con elecciones locales y progresivamente comenzaban a resistir con mayor fuerza las demandas del gobierno británico. En la década de 1750 comenzaron a colaborar entre sí, en lugar de directamente con Gran Bretaña. Estas actividades intercoloniales cultivaron un sentido de identidad americana y compartida, y condujeron a las peticiones de protección de los derechos como ingleses de colonos, especialmente el principio de no hay impuestos sin representación. Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la Revolución estadounidense, en las que las colonias reunidas en un Congreso Continental declararon la independencia el 4 de julio de 1776. La Guerra de los 7 Años, que finalizó en 1763, dejó a los 3 reinos europeos obligándolos a rendirse, lo que produjo un malestar entre los súbditos americanos, y que gracias al pensamiento desarrollado en el siglo de las luces provocaría en ellos un sentimiento independista. Las 13 colonias británicas de Norteamérica habían gozado de cierta autonomía, por ser menos productivas que las islas caribeñas. Cada una de estas desarrolló su propio sistema de gobierno, basado en gran medida de los agricultores independientes que eran dueños de su propia tierra, votaron a favor del gobierno local y provincial. Al reorganizar Gran Bretaña, su nuevo imperio, los colonos resistieron el control que ahora se les imponía, el cual, según percibían, vulneraba sus derechos y libertades. En algunas colonias, especialmente Virginia, las Carolinas y Georgia, hubo importantes poblaciones de esclavos africanos, tras una serie de protestas de impuestos en los años 1760 y 1770. Estas colonias, unidas política y militarmente en oposición al gobierno británico, lucharon en la Guerra Revolucionaria Americana desde 1775 hasta 1783. En julio de 1766, se formó una nueva nación llamada Estados Unidos de América y se declararon su independencia. La nueva nación logró esta meta con una lucha independentista corta y poco sangrienta, porque no solo cortaron los aliados Francia y España, los Países Bajos, sino que se enfrentaron a una metrópoli con un gobierno débil, en bancarrota y aislado diplomáticamente, que terminó por reconocer la independencia en 1783. Estos fueron algunos datos sobre la independencia y las 13 colonias. Ahora hablaremos sobre la enciclopedia. La enciclopedia es un conjunto de 17 volúmenes editados en París, Francia, entre 1751 y 1772, por Denis Diderot y Jean Le Roux D'Alembert, con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración francesa. De hecho, la filosofía que difunde se identifica con el afán de crítica o de aplicar la luz de la razón a todos los campos del saber, en especial aquellos que se ponen de manifiesto de forma más directa la concepción político-social y religiosa de la época. El nombre de la enciclopedia no aparece hasta el siglo XVII, pero los proyectos de reunir en una sola obra el conjunto de saber ha habido desde la antigüedad. Pueden considerarse verdaderas enciclopedias la historia natural de Plinio el Viejo, las etimologías de San Isidro, muchas de las obras recopiladoras que se producen en el periodo de la Edad Baja Media. La diferencia fundamental entre las enciclopedias antiguas y las modernas es que en aquellas persiguen conservar los conocimientos de una época y están más difundirlos. Unas de otras, no obstante, mantienen la característica común de la falta de originalidad. La enciclopedia francesa surge casi de forma anecdótica al aceptar Diderot la traducción del diccionario Chambre Encyclopedia o Universal Dictionary and Art of Science, 1728,
Inicialmente confiada a otros, que Diderot comenzó más bien a transformar y construir que simplemente a traducir. Los editores aceptaron la sugerencia de publicar una obra original, y así nació el proyecto prospecto de la enciclopedia en 1750. Diderot pidió la colaboración de D'Alembert, que se encargó de redactar el discurso preliminar. El de D'Alembert presenta la enciclopedia como un sistema de todos los conocimientos humanos. Al ser estos inabarcables, busca una manera de representarlos en la síntesis, y para ello sigue la clasificación del árbol Cancer-Bacon, que divide la actuación entre las facultades intelectuales y fabriles del hombre, en facultades de memoria, razón e imaginación. La memoria es la que cede la experiencia o el conocimiento directo de historia. La razón es la reflexión hecha con el razonamiento, filosofía. La imaginación es la imitación reflexiva de las bellas artes o poesía. Cada uno de estos grandes grupos de ciencias y actividades humanas se subdivide en muchos otros apartados que configuran en definitiva el árbol de las ciencias y de las artes de los oficios. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima.